Como en muchas ocasiones he sido muy explícito en el sentido de proclamar mi disgusto con el periodismo de efeméride, sosteniendo que no se puede armar un producto mediático enancado siempre en el recuerdo de las fechas y de los acontecimientos, hoy necesito hacer una aclaración porque voy a trabajar sobre una recordación, sobre una fecha, y necesito explicarles por qué lo voy a hacer. No es una efeméride en un sentido literal. Me parece que es una fecha que merece la pena destacar para recordarla, porque está muy olvidada y porque permite arrojar un fuerte rayo de luz sobre muchas de las consecuencias de la peripecia argentina. Hoy es 28 de mayo, efectivamente, y algo sucedió en nuestro país un 28 de mayo, pero de hace muchos años, de 1975. Ha sido recordado o registrado, al menos por los medios, como el combate de Manchalá. Y en verdad, de esto se habla muy poco y se sabe menos. Entre otras cosas porque una muy curiosa doctrina oficial sostiene que los muertos no son iguales. Hay unos muertos a recordar y a homenajear, y hay otros muertos condenados al silencio eterno. Y en verdad no debería ser así. Un día como hoy de 1975 se produjo una más de las tantas incursiones de fuerzas guerrilleras sobre unidades militares argentinas. El general Juan Domingo Perón había muerto hacía menos de un año, ejerciendo el cargo de presidente de la República, para el que había sido elegido en septiembre de 1973. Falleció en julio de 1974 y en mayo de 1975 era presidente de la Nación la vicepresidente que habían votado los argentinos y que ejercía la primera magistratura, María Estela Martínez, o sea, Isabel de Perón. Todo ese año 75 estuvo pautado por un increyendo literalmente ininterrumpido de acciones armadas. Acciones armadas, es menester subrayarlo, que se desarrollaban en contra de las autoridades en un país que efectivamente vivía en un estado de derecho, porque la legalidad constitucional había sido recuperada el 25 de mayo de 1973. La decisión del Ejército Revolucionario del Pueblo, brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de instalar un foco guerrillero en Tucumán, con la implantación de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, produjo un salto cualitativo importantísimo en la guerra que ya a esas alturas era inconfundible e innegable, estaban librando las fuerzas guerrilleras contra el gobierno argentino. Desde luego que para esas alturas, y si esto no lo dijeran la mirada sería absolutamente insuficiente, existía en nuestro país un fortísimo terrorismo de Estado. Permítaseme una alusión personal. Yo ya me había exiliado en 1975, muchos meses antes, como algunos centenares de argentinos que partíamos horrorizados e intimidados y para protegernos del accionar de la AAA. Una AAA que efectivamente había nacido en el seno del gobierno peronista, pero que a esas alturas estaba desbocada. Sin embargo, con AAA y todo, la Argentina vivía una situación de enorme tensión y de enorme violencia sin haber abandonado los rudimentos del Estado de Derecho. Había un Congreso, había una justicia civil, había un gobierno enclenque, débil y cuestionado, pero gobierno que había surgido de una elección popular. Después de 17 años de proscripciones, los peronistas no podían alegar que ese gobierno no había surgido del voto. Había surgido del voto. La fórmula era Juan Perón y Isabel Perón. La implantación de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, aproximadamente terminaron siendo unos 400 hombres entre una cosa y la otra en el monte tucumano, generó el lanzamiento del operativo Independencia, ordenado por el gobierno peronista para combatir a la guerrilla y exterminarla. Pero ya un mes antes del comienzo del operativo Independencia, un impresionante atentado guerrillero determinó la caída de un avión de transporte militar en las proximidades de Tafí del Valle. Ahí el ejército argentino pierde a 13 de sus hombres caídos en ese atentado terrorista. Y la secuencia ya no habría de interrumpirse. Ya en febrero hay un combate en Río del Pueblo Viejo, donde matan al teniente primero Héctor Cáceres. En el mismo febrero, otros 2 militares
caen al ser derribado un helicóptero del ejército, y ya en mayo hay tiroteos y combates en varios lugares de la provincia, y no les voy a hacer el listado de todos los oficiales muertos porque quiero llegar a esta conclusión. Solamente en 1975, entre el accionar del Ejército Revolucionario del Pueblo y montoneros, perdieron la vida no menos de 53 uniformados, 53 muertos en un país que formalmente decía estar viviendo en el Estado de Derecho. Un día como hoy se produjo el intento del Ejército Revolucionario del Pueblo por tomar el puesto de comando de un regimiento ubicado en Manchalá, en la provincia de Tucumán. Para eso el despliegue militar del ERP fue realmente formidable. A esas alturas ellos ya contaban con un armamento muy importante, armamento que había sido capturado en diferentes incursiones en unidades militares. Es importante para los que me escuchan o me leen, siendo mucho más jóvenes, tratar de recomponer el cuadro de la época. Estamos hablando de un país que tenía un gobierno surgido de elecciones y en donde fuerzas guerrilleras operaban al descubierto, atacando unidades militares, puestos policiales, secuestrando empresarios y asesinando policías. No había en la Argentina, en el año 75, aun cuando el gobierno era de pésima calidad, como no podía ser de otra manera, no había una dictadura militar ni vivíamos en un estado de facto. Claro que la situación ya era de tal gravedad que las libertades iban siendo recortadas día a día. Sin embargo, la guerrilla, que no había dejado de actuar nunca desde 1973 en el caso del ERP y ya desde el 74 en el caso de Montoneros, golpeaba permanentemente como si en la Argentina hubiera instalado una feroz tiranía militar que la única manera de derrotarlas sería a través de las armas. En aquel combate de Manchalá el ejército llegó las de ganar y logró evitar el copamiento de la unidad, dejando un saldo altísimo de víctimas a los guerrilleros. En rigor de verdad, los últimos años del RP fueron una calamidad tras la otra. Hay que recordar lo que sucedió en Montechingolo, cuando pese a las serias advertencias que se le habían hecho a Mario Roberto Santucho de que la acción estaba delatada y que habían sido penetrados por los servicios, insistió en hacerla y dejaron en el campo de batalla, en las afueras de Buenos Aires, prácticamente 100 muertos. ¿Qué decir en 2013, tantos años después de aquellas calamidades del año 75? No estamos hablando de acontecimientos de resistencia que se produjeron en contra de una dictadura militar. No estamos hablando inclusive de acciones armadas que se habían realizado antes de mayo del 73, cuando había en el país un gobierno de facto, y algunos pensaban que la única manera de generar el regreso de la soberanía popular era a través de las armas. Estamos hablando del periodo de transición terrible y sangriento que va entre 1973 y 1976. Para esas muertes, para esos desatinos, para esos asesinatos, para esos ataques a unidades militares y policiales, el gobierno nacional no tiene recuerdo, no tiene memoria, no tiene registro. Inútil que ustedes busquen los nombres de los soldados muertos en el Parque de la Memoria de la Costanera Norte. Porque la verdad que se ha instalado en la Argentina, o en todo caso, para usar la maldita palabra, el relato, la narrativa oficial, es que había solamente un grupo de muertos que merecían la memoria y merecían el registro y merecían la recordación, mientras que los demás, esencialmente hijos del pueblo que vestían el uniforme de conscriptos, ni siquiera cabía la elemental justicia de anotar sus nombres como víctimas, también ellos, víctimas de una Argentina desencontrada y envuelta en un océano de sangre. Estas no son palabras simpáticas, estas son palabras que me cuesta muchísimo decir, estas son palabras que articulo con dolor en el corazón. Y lo hago a propósito de un aniversario que no ha sido recordado, porque el gobierno no recuerda estas cosas, no quiere hablar, no quiere denunciar, no quiere ni siquiera trasuntar la verdad de la tragedia argentina. Enfrentamientos que seguramente fueron muy dispares y seguramente fueron muy desiguales, y a través de los cuales yo de ninguna manera pretendo equiparar responsabilidades del Estado y de la guerrilla, porque en Tucumán se cometieron atrocidades, en Tucumán hubo torturas y hubo desapariciones, no tengo dudas de eso. Claro que no las tengo, pero el cuadro no se completa y la realidad no se dice en toda su terrible dimensión si no se subraya la responsabilidad de los grupos que marcharon deliberadamente a crear un caos absoluto en la Argentina. La Argentina no va a poder reencontrarse consigo misma hasta tanto aquellas muertes formen parte de un acervo y de un patrimonio común, como bien lo dice el escritor Héctor Leys en su reciente libro.
Si la memoria no es completa, esa memoria no va a existir. Va a ser sencillamente el saldo vencedor de un grupo que por ahora tiene la manija de los acontecimientos. Un 28 de mayo, como hoy, hace muchos años, 1975, cuando yo ya no vivía en la Argentina porque había huido de la violencia, ciertamente, en este país se agredía violentamente a las instituciones que nunca hubo que agredir. Recordarlo es un elemental acto de justicia, pero sobre todo es un acto de reparación. Firmado Pepe Eliezer.